Ok, segunda parte viene de la novela del siglo XIX. Ahora voy a hablar, estaba hablando entonces del idealismo, ahora voy a hablar entonces del escepticismo, es decir, de la antítesis de esa idea del idealismo. Algunos entonces pueden encontrar algunos de estos autores de los que voy a hablar en lo que se llama la novela del realismo. ¿Listo? Bueno, el escepticismo moral entonces fue paralelo al idealismo. Había un debate bien importante en el siglo XIX, que viene desde antes, viene del siglo XVIII. Un debate entre el idealismo y el escepticismo. Entonces, o sea, son escritores, o sea, que ven al ser humano de una forma muy positiva o ven al ser humano y la sociedad de una forma muy negativa. Bien, y ellos van a estar discutiendo pues de una manera muy intelectual acerca de esto. Esta discusión la vamos a heredar en el siglo XIX, entonces estaba hablando de lo que era el idealismo, muchos de ellos en la idea del romanticismo, y luego otros de la que voy a hablar ya a continuación, que es el escepticismo moral, ¿cierto? Que son los antiidealistas. Entonces, es paralelo, no es antes, no es después, ¿cierto? Pero el antiidealismo, digamos que se va a desarrollar hasta más finalizando el siglo XIX. Entonces, va a ser paralelo, vamos a encontrar allí, por ejemplo, la obra de Stendhal y de Thackeray. Vamos a encontrar entonces aquí como tres escuelas. Una es la escuela de la ironía, que aprovecha el método del arraigo para subrayar las arbitrariedades, la ligereza y la vanidad de las razones que impulsan a los seres a actuar, lo que lleva a relativizar la pertenencia del determinismo sociológico histórico. Por otro lado, vamos a tener la escuela de la empatía, donde tenemos como exponente a Jane Austen, cuyo objeto es el estudio de la incertidumbre, de la comprensión de sí mismo y de los demás. Y vamos a tener la escuela de la amargura con los señores Flaubert, los hermanos Goncourt y el señor Solá. Asume entonces en esta escuela de la amargura, se asume el arraigo físico y social del hombre para extraer una imagen profundamente pesimista del destino humano. Ya hablaba un poco de esto al principio del video anterior. Bueno, me detengo ya en la escuela de la ironía, entonces voy a hablar de Stendhal. Para mí Stendhal fue complicado de leer, no fue una obra muy fácil de leer como es leer a Balzac o a Dickens, fue un poco más complejo y luego me fui dando cuenta por qué. Bueno, entonces, a ver, Stendhal tiene dos obras muy importantes. Una es La Cartuja de Parma, ¿cierto? Por allá de 1839, y otra es Rojo y Negro, que no recuerdo la fecha concreta de esa. Bueno, Stendhal, por ejemplo, acepta y desafía para llevar a cabo un inesperado retorno a la libertad de la novela picaresca y del existismo burlón de Fielding. Miren que ahorita cuando hablaba de la novela idealista, entonces era mucho Richardson. Miren que el debate continúa como gran ejemplo, entonces la novela de Fielding, que va a ser escéptico en el siglo XVIII. Entonces, para Stendhal, el corazón humano apenas cambia de periodo a periodo, es decir, hay una esencia en el ser humano, o sea, que él no cree del todo en el arraigo, ¿cierto? En que el ser humano que nace aquí, que se arraiga aquí, ¿cierto? Es producto de su sociedad. Él cree que los seres humanos somos casi siempre lo mismo, pero es consciente de que lo que sucede en su entorno de alguna manera lo afecta, ¿cierto? Que esas costumbres, que las instituciones y que todo esto, el lugar de nacimiento puede afectar y le pone un marco, le pone unos límites a sus acciones y a su libertad, ¿cierto? Pero eso no actúa, esa sociedad externa no actúa en el interior, en el corazón, por allá, en el interior de los seres humanos. Esa sociedad no es responsable de la energía que guía a los seres humanos a través de un laberinto de tortura que es el mundo, ¿cierto? En el retrato, por ejemplo, que él hace del mundo, captó la hipocresía de la Iglesia Católica, de la religión y de los recursos y esos recursos del progreso que se crean después de la restauración. Bueno, por ejemplo, Rojo y Negro es una novela que no sucede en el mundo francés, sino que sucede en otro lado y que se ilustra, y también La Cartuja de Parma, perdón, es La Cartuja de Parma la que se hace en Italia, ¿cierto? Y Rojo y Negro es una novela histórica que se devuelve a los tiempos de Napoleón. Bueno, entonces Stendhal rechaza encadenar, por ejemplo, a sus personajes al determinismo histórico y social, por lo que reinterpreta la doctrina del exotismo, por eso les digo que se va para Italia, y de la especificidad etnográfica. Italia en ese momento es un país exótico para los franceses.
Stendhal es entonces el primer novelista que presenta los actos de los seres humanos como esencialmente gobernados por la fantasía, por la irreflexión y los impulsos del momento, ¿cierto? Los seres humanos, de acuerdo a Stendhal, siempre hemos sido así. Según él, los comportamientos mal motivados, difícilmente de ser comprendidos e incluso contraproductivos para ellos mismos son la marca misma de la naturaleza de los seres humanos. Fue un autor poco comprometido con su época, él no analiza su época. Su antropología es la antropología de la libertad basada en el capricho, no es del todo pesimista, no podemos decir que sea absolutamente pesimista, tampoco es amargo, ¿cierto? Lo cual hace que de sus personajes, unos personajes bien interesantes y los primeros en mostrar ese encanto sorprendente y fugaz de la belleza moderna. Por otro lado, segundo momento, tenemos la Escuela de la Empatía, que es una de las más reconocidas. Es una por ejemplo, Jane Austen hace una observación de los detalles, tiene un interés por la locuacidad de los personajes y la bondad que la autora muestra por sus debilidades, ¿cierto? Por la debilidad de sus personajes. Austen, por ejemplo, introduce dos innovaciones con grandes consecuencias para la novela. Pero bueno, aquí hay una cosa, por ejemplo, se ha considerado que Austen es una escritora del romanticismo, ¿cierto? Pero miren que de acuerdo a cómo representa y la idea que tiene de los seres humanos y de la vida, Austen se ubica dentro del escepticismo, pero no un escepticismo amargo como lo veremos en Flaubert, o en Solá, en los hermanos Goncourt, ni una ironía como la que presenta Stendhal, sino que va a ser empática, ¿cierto? Va a mostrar que los seres humanos tenemos muchos defectos, que no somos tan bonitos, pero va a ser empática con sus estudiantes, con sus personajes. Entonces, por ejemplo, Austen va a introducir a la novela dos aspectos o va a generar dos consecuencias muy importantes. Primero, la obra de Austen va a tener una concentración en un ambiente provinciano muy delimitado, muy. Si ustedes han leído Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, se van a dar cuenta que son espacios geográficos muy pequeños en los que a veces se pueden mover a Londres, pero básicamente sucede con muy pocos personajes, o sea, hay una concentración de la acción y eso se lo debemos pues a la novela corta que venía del siglo XVIII. Segundo, interioriza poniendo el acento en el acontecimiento, no en el acontecimiento, sino en el conocimiento que los personajes tienen sobre sí mismos y también sobre los otros personajes. Ese es uno de los aportes también que hace Jane Austen. Hay una cosa que dejar clara. Austen cuando escribe sus novelas, en el momento en que ellas surgen, que son recibidas, no son recibidas tanto como también, o sea, no son bien acogidas. La obra de ella va a tener un público a posteriori. Bien, entonces por eso es importante la teoría de la recepción, porque si uno lee una novela, o sea, si yo leo esta novela pensando que fue muy recibida en ese momento, me podría tener una interpretación equivocada. No, la novela de ella no es bien acogida porque su posición en ese momento, la que ella asume, no tiene público para ser leída. Pero posteriormente, cuando la novela tenga, digamos, un cambio, un giro, la novela de ella entonces va a ser leída. Entonces ella va a ser muy leída en el siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX, y las novelas de ella son de las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, miren, pasan casi 50 años para que la obra de ella sea entendida. ¿Por qué? Ahorita les digo, porque me enredo acá. Bueno, al estrechar el espacio, por ejemplo, geográfico de que ella hace, el número de personajes y la riqueza de la intriga, retoma, como les decía, la riqueza de la novela corta del siglo XVIII. Los personajes protagonistas son completamente semejantes al lector. Esta es una cualidad bien importante, ¿cierto? Usted se siente identificado con ellos, pues en el siglo XIX, y considera y usted hoy cree que las personas en el siglo XIX pensaban y sentían como le dice a usted Jane Austen. Considera las situaciones que describe desde la perspectiva de su generalidad moral y no como consecuencia de un orden social dado. Por eso ella también hace parte del escepticismo. Lo que le interesa son las relaciones de causalidad entre la especificidad del sistema social y los comportamientos que tienden a generar. Lo que le interesa a ella más que eso es el valor el valor del comportamiento y las opciones morales individuales que toman sus personajes. Les dejo como ejemplo Emma, ¿cierto?
no voy a profundizar ahí. Entonces, la importancia de su obra, como les dije, no fue comprendida hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el método histórico dejó de ser importante, porque las novelas de ellas estaban arraigadas en el momento histórico, y en el siglo XIX el arraigo lo van a explicar, la primera mitad del arraigo lo van a explicar a partir de la historia, a partir del pasado, del análisis histórico y sociológico. Como ella no hace novela histórica, ¿cierto? Entonces ella no está en la moda, no está en lo que se está vendiendo. Entonces, cuando ya deje de ser importante lo histórico y empieza a hablarse de la sociedad contemporánea, la novela de ella va a empezar a ser leída. Bien, los descubrimientos entonces de Austin le entregan ayudan a lo que va a ser la creación o lo que entendemos hoy en materia de novela, ¿cierto? Y esto que ella va a hacer lo vamos a ver posteriormente en las obras, en las novelas en lo que se llama la novela psicológica de finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, como en las obras de Henry James y de Joseph Conrad. Bueno, la escuela de la amargura, ya esta es la última del escepticismo, aquí, y es diversa porque una cosa es Flaubert es Flaubert, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Flaubert la madurez del antiidealismo. Es que es muy difícil Flaubert, ¿cierto? Es bastante, o sea, este señor sí se llama romper horizonte de expectativas con toda. Bueno, el desafío era combatir la excesiva idealización que tenían los personajes del idealismo, y Flaubert entra con todo a romper con esto, resaltando las imperfecciones pero sin caricaturizar a los personajes, ¿cierto? O sea, que no son personas bellas y hermosas, sino que son seres humanos llenos de defectos, pero tampoco los pone de una manera tan horrible como sucedía en otras novelas. Entonces, lo que hace es resaltar esas imperfecciones sin caricaturizarlos, es decir, sin exagerarlos. Usa una imagen favorable que genera la simpatía de los lectores. Uno puede sentir cierto afecto por Emma Bovary, con dosis de ironía, dosis también de simpatía, y él se aleja de los personajes y le da los juicios al lector, que esa es otra de las cosas que él va a introducir, ¿cierto? Ese personaje, ese narrador que se aleja y que permite que sea el lector el que llegue a ciertas conclusiones. El idealismo, por ejemplo, en ese trasegar del siglo XIX había relajado la idealización, esa idea tan bondadosa y tan noble de los seres humanos, los hace más reales. Además, él se va a apoyar, Flaubert se va a apoyar en el idealismo para hacer su antiidealismo, lo va a leer muy bien. Por eso usted ve esa misma crítica que le hace el idealismo en las lecturas que hace Emma Bovary. Emma Bovary es un personaje idealista en una novela antiidealista. Y ese personaje lo que hace demostrar es el daño que hace esa idealización de los seres humanos que encontramos en la novela idealista. Entonces, él va a mirar todos los recursos de la tesis que está intentando combatir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los personajes idealistas, todo eso, y va a emplear también lo que había empleado el método idealista, que era el método histórico y sociológico, para narrar su novela. En consecuencia, entonces, Flaubert y los antiidealistas llevan algunos a exagerar, por ejemplo, la imperfección y el desprecio que se narra con frialdad y repugnancia, y minimizan la presencia del autor y se concentran en vivencias de los personajes. Pero Flaubert no va a hacer esto, ¿cierto? Flaubert va a hacer muy bien la combinación. Entonces, él lo que va a hacer es una elevación de los personajes, independientemente de su condición social, y dirige la atención a la debilidad y a la mediocridad de los personajes. Eso alcanza, por ejemplo, el gran apogeo en la obra de Flaubert, esta elevación que ofrece una galería de personajes desagradables y lastimosos que justifican el pesimismo moral. Sus obras tienen realismo descriptivo, empatía que favorece la inmersión sensorial y cognitiva del lector, debilidad moral de los personajes, encontramos, como ya lo dije, y el carácter abiertamente polémico del autor. Lo que impresionó de Flaubert, por ejemplo, cuando sale su obra, fue la paciente descripción del ambiente en el que se encuentran y la utilización del diálogo para retratar a los personajes más que para adelantar la acción. Entonces, en la obra de Flaubert ya los diálogos se usaban en la novela, pero Flaubert los usa maravillosamente para uno entender qué es lo que piensan y qué es lo que sienten los personajes. Entonces hay diálogos, hay diálogos interiores, pero también hay diálogos en lo que uno no pasa nada. Eso se ve, por ejemplo, en La educación sentimental, que es unas obras muy leídas de Flaubert, en la cual uno ve que los personajes conversan mucho y el autor no tiene que entrar a decir qué hacen ni quiénes son ni nada de eso, sino que los mismos personajes se presentan por medio del diálogo. Bueno. Describe la sociedad moderna como una sociedad mediocre,
tiene un empeño en develar la imperfección humana, adopta el sistema del arraigo y el determinismo histórico y social que ya les había dicho. Los protagonistas en Flaubert son definidos por la sociedad, pero privados de la perfección moral que tenían que se les había sido asignado en la novela idealista. Son seres humanos, son limitados, son defectuosos, apenas si acaso poseen los medios para recuperarse de su condición, si acaso. Los personajes no se forman como building, no hay una construcción del personaje en términos positivos, es decir, que vaya mejorando, sino que su evolución realmente conduce a una deformación. Entonces usted ve a una Emma Bovary, ¿cierto? Una Emma al principio, pero esa Emma Bovary no se va construyendo como una especie de aprendizaje, sino que al contrario es una involución, ¿cierto? Una decadencia la que uno encuentra en Emma Bovary. Como les decía, los personajes de Flaubert viven en una novela idealista. Es que esa es la innovación que trae Flaubert a la novela, o sea, los pone, son personajes idealistas en circunstancias que podrían ser del idealismo, pero al final realmente no logran vencerlo, ¿cierto? No logran escapar de la tristeza del mundo, no logran concretar el amor y sus esfuerzos son vanos para salir de allí. Incluso cuanto más se esfuerzan por mejorar, al contrario, esto va a empeorar su situación. Tenemos a los hermanos Goncourt y Solá. Los hermanos Goncourt no han sido tan leídos en Colombia. Solá sí, bueno, digo yo. Pues es más fácil encontrar que alguien lea a Solá que a los hermanos Goncourt, pero en el siglo XIX uno sí ve que lo leían mucho, uno lo ve en las revistas literarias y también en la prensa pues que circulaba. Eso sucede, entonces lo que algunos le van a llamar naturalismo a partir de 1860, ¿cierto? Y se le va a llamar así por las representaciones que hacen de los personajes. Entonces, a partir de 1860 empieza a perderse pues como la ironía y se niega la posibilidad de belleza moral e individual y empieza a narrarse en un tono muy sombrío. Estas obras son muy sombrías. Los hermanos Goncourt, por ejemplo, hacen uso del positivismo y de la distancia. Involucran, por ejemplo, le dan mucha importancia a las pulsiones corporales sobre el ser moral y lo absurdo del combate entre el espíritu y la condición carnal. Solá, por ejemplo, se inspira en la teoría darwiniana, entonces ustedes aquí van entendiendo, entonces esto es muy sociológico, es como llevar también la ciencia a la novela, entonces se inspira, es una novela muy empírica y experimental. Se inspira en la teoría darwiniana y en las leyes de la herencia y de lo innato de Prosper Lucas. Sus obras son obras de arraigo social e histórico, pero además tienen un determinismo biológico. O sea, es decir, el ser humano arraigado no solo es producto de la sociedad y la historia, sino que también es producto de una condición biológica. Esa dimensión biológica entonces va a completar el paradigma del arraigo, ¿cierto? Y que por fin va a ser capaz de explicar o de ofrecer una explicación integral a lo que es la personalidad humana. Gracias a esto, la novela entonces puede hacerse de un carácter experimental. Entonces, estas novelas van a plantear un conjunto de elementos iniciales guiados por las leyes de la biología, pero también de la sociología, y luego puede desarrollar una intriga, por eso en ella hay mucha descripción, una intriga que va a ser infalible, infaliblemente verdadera, y si el asunto está bien explotado, está bien escogido, puede llegar a iluminar aspectos menos familiares de la condición humana. Esta novela, por ejemplo, trata su objeto de modo muy exhaustivo y examina la totalidad de los comportamientos humanos, ya sean vulgares, repugnantes, obscenos. Por ello, se siente atraída por los bajos mundos. Entonces, usted ve, por ejemplo, que hablen tanto de la prostitución, del mercado, del puerto. Estudian la deformidad moral del mundo moderno. Demuestran que los excluidos están corrompidos como los privilegiados. Es decir, que los pobres no son pobres, los pobres no son buenos, sino que tanto los pobres como los privilegiados son personas malas porque tienen funciones naturales, es decir, son animales. Y los pobres son dignos de compasión, ¿cierto? En Dickens vimos que los pobres son dignos de compasión, pero en Solá, por ejemplo, no solo por ser pobres hay que tener compasión de ellos, sino que esa pobreza además genera embrutecimiento por causa de la falta de alimentación, bueno, por una cantidad de condiciones materiales, ¿cierto? Y esto va a generar el embrutecimiento.
Y el embrutecimiento va a hacer entonces que esas pulsiones orgánicas cada vez sean mayores, ¿cierto? Entonces, que sin la educación, o sea, ese embrutecimiento de la que genera la pobreza va a hacer que existan entonces estos seres humanos. Bueno, lo dejo hasta acá. En la próxima video estaré hablando entonces de, miren que hay autores que no he mencionado hasta ahora y es porque no entran dentro de la idea del idealismo y del escepticismo. Entonces hay una síntesis. Entonces, la tesis, si estamos hablando dialécticamente, la tesis sería el idealismo, una antítesis sería el antiidealismo y tendríamos una síntesis que encontraremos en escritores, sobre todo en los rusos, que van a ser Tolstoy, va a estar Dostoyevsky y también la vamos a encontrar en la novela española, de la cual hablaré en un próximo video. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Sí, chao, 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 chao.